Bueno, muchísimas gracias, amigos. Le agradezco, en verdad, le agradezco la comunicación al profesor Ilialdo Trejo, profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro, que fue el mismo epicentro, uno de los personajes de esta semana, diríamos, por una peculiar manera de expresar el peso de lo que justamente será esta movilización de mujeres programada para la siguiente semana, para el 8 y el 9. El 9 ninguna se mueve. Desafortunadamente lo que estamos viendo, profesor Trejo, es que en este país nadie lee, hay una, o si lee peor aún, tiene poca comprensión de lectura y de reflexión y de procesamiento. Creo que esa epidemia es todavía más dañina de las otras que podamos enfrentar, el prejuzgar, el adelantar juicios. Híjole, qué triste, profesor. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por esta comunicación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No, pues muchas gracias de antemano por haberme escrito y sobre todo porque pues me doy cuenta del impacto y del alcance que ha tenido este escrito, que pues, yo pensé que nada más llegaría a mis cercanos, a mis amigos, alumnos, familiares, y que pues ahora sí que se viralizó, vaya. Sí, profesor. Y se viralizó y se puso en escena varios, no solo la problemática que hay con las mujeres, sino que también otras, como usted lo decía, la falta de lectura, entre otras, ¿no? Como hay tanta gente reaccionaria, ¿no? Sin antes haber leído pues un texto. Y te agradezco un montón, y sobre todo porque, bueno, ahora que haces la presentación, a mí me sirve este momento para hacer una aclaración. ¿Qué crees? Que no soy docente de la UAC, no soy docente de la Universidad Autónoma de Querétaro. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro orgullosamente, y ahí estuvo mi formación. Pero ahorita estoy dando clases en una institución, es el Instituto Universitario del Centro de México, pero... Institución privada. Sí, estudié un rato por ahí en Buenos Aires, pero está bien, la aclaración sobre todo para no seguir tergiversando información. Muy bien, sí, hasta eso fue tergiversado. A vislumbrar a raíz de esto. Así como su mensaje. Sí, creo, profesor, digo, sin denostar el mensaje central de su escrito, que quedó sobre todo bajo el reflector, eso que se padece hoy tanto en las redes sociales, desafortunadamente. Sí, claro. Se subieron a insultarlo de la manera más arrabalera, muchas personas que ni siquiera, yo creo, se tomaron la molestia. Hay muchas personas que hacen eso, ni siquiera se toman la molestia de ver lo que se comparte, lo que está... vamos a insultar a este, órale, le digo esto y le digo el otro y le digo aquella cosa que me parece por demás lamentable. No podemos cambiar eso. Esperemos que esta experiencia que está usted poniendo sobre la mesa ayude a muchas personas, en primera a leer, a comprender, y en segunda pues ya emitir juicios, porque decíamos aquí, si una vez que uno leyó el comunicado del maestro no está de acuerdo con él, bueno, pues también se vale, ¿verdad? Pero, ya tiré el teléfono, perdón, pero hay que leerlo primero. Maestro, yo veo que usted siempre es muy reflexivo, comparte a través de su Facebook muchas reflexiones profundas, con sus alumnos, con sus amigos, con sus contactos, y esto me alienta, porque es justamente, creo yo, siempre lo que un profesor debe hacer, motivar el pensamiento, la reflexión de eso que usted hace. Algunos ya después, tratando de componerlo, le criticaban la manera en que presentó su escrito, pero yo creo que esa es justamente la manera de poner el acento en las cosas, profesor, y usted lo hace de una manera consuetudinaria, de costumbre, ¿no? Sí, claro. Bueno, te agradezco primeramente tus palabras, sobre todo porque hayas leído, o porque leíste algunas otras publicaciones que había, pues por ahí tengo de forma pública, algunas sí, un tanto como tú lo mencionas, tal vez con cierta
profundidad, llamémosle así, otras un tanto en tono sarcástico, de broma, pero siempre y cuando pues manteniendo el respeto y sobre todo también el amor por esta profesión y también por mis alumnos, ¿no? Y alumnas. Exactamente. Ahora bien, sí me gustaría también pues compartir que efectivamente recibí muchos pues comentarios un tanto desatinados, sí. pero sí fueron muchísimos más los que mandaron mensaje agradeciendo, etcétera. Y también esto da a pensar en otra situación en donde pues yo nunca había sido tan visto, tan observado, sobre todo en la red social, y fue un mensaje que en su mayoría, si uno se va a los likes o se va a los me encanta, tiene un alto grado de reacción, y son muy pocas las personas que reaccionaron de forma, no sé, como enoja, desacuerdo, sí. Pero me puse a pensar sobre todo también en la gente que es evidenciada, que utilizaron la red social sobre todo para arruinarle a lo mejor alguna vida, ¿no? El bullying, etcétera, lo que sucede en las escuelas, porque si un mensaje que para mí, y muchos me lo han dicho, pues fue, sí, claro, un tanto controversial, pero al final de cuentas también fue claro, generó esto, y me generó a mí también de pronto estar un tanto incómodo por la gente que hacía esos comentarios peyorativos. No me imagino a alguien que esté atravesando por una situación realmente delicada, donde publicaron hoy fue asunto para que lo evidenciaran, ¿no? Sobre todo para que el internet, la red social se burlaran de él o ella. Ya se está dando mucho esto en las escuelas, se está dando mucho pues en la sociedad en sí misma, ¿no? Entonces da para pensar muchas cosas. ¿Cómo ves? Terrible, profesor, sí, porque además de esto de que queda en evidencia que la gente no lee, o sea, claro, se sube al tren, dicen por ahí feo, al tren del mame, ¿no? A insultar y demás, sin saber, ¿no? Y además de ello, es algo generalizado, ¿no? Se acaba con reputaciones, puede uno hacer cualquier señalamiento, y entonces, terrible que las personas hagan ello. Hacía usted reflexiones muy puntuales que dejaba su mensaje. Hace falta mucha lectura, hace falta comprender lo que se lee y dice, peor que las anteriores en México, están violando, matando y desapareciendo mujeres, y hay todavía este tema de prejuzgar. Nos pide aquí el auditorio la parte esencial de su mensaje. Me refería yo al decir usted que les iba a poner falta, que iba a ser severo en este asunto, y el mensaje central, creo yo, es justamente hacer notar la importancia de ello, profesor, si no lo quiere usted comentar y aclarar. Sí, claro. Creo yo que, bueno, ¿cómo empezamos? Mira, el texto empieza fuerte, ¿no? Es decir, voy a poner falta a todas las alumnas que no asistan el día 9 de marzo, ¿no? Y por supuesto que decir voy a poner falta, en un principio se va y se empieza a entender como un ataque. Sí, un ataque, una agresión, como muchos periódicos de por ahí dijeron, profesor castigará. Sí. Nunca dije eso, pero jamás. Bueno, en fin, creo que no va por ese sentido. Y justamente yo comentaba a mis propios alumnos y alumnas que la falta es una forma de simbolizar la ausencia de las mujeres desaparecidas, mujeres que han estado matando, y únicamente por serlo, ¿no? Y eso es, ya no hay filtros, ¿no? En donde niñas, ancianas, que lo puse en otra publicación, cristianas, borrachas, feministas, están matando mujeres. Entonces, el hecho de que cuando yo digo por ser mujer vas a tener falta, es porque es lo que está sucediendo en la sociedad, ¿no? Lo que está aconteciendo en este
contexto triste en donde pues, están desapareciendo mujeres. Y por eso la publicación de la conclusión y respuesta de, me preocupa la falta de lectura, me preocupa la falta de comprensión, pero todavía aún me sigue preocupando más la desaparición, y la matanza y la violación de mujeres. Exactamente. Entonces, justamente es eso, y el texto evidentemente da un giro al final en el último párrafo, y yo creo que es ese párrafo el esencial, pero es esencial también por el primero, es decir, fue necesario, o sea, para que tuvo un impacto, por el cómo inició, cómo se le dio otro sentido a ese inicio, justamente por las últimas palabras, o por los últimos renglones, y es cuando ahí pues creo que tiene la particularidad el texto, tiene como es lo peculiar, ¿no? Sí, si me permite, profesor, esta frase, si me permite, es donde se explica todo, ¿no? Quiero que nadie se olvide del día que por ser mujer... Me estoy enojando, y de repente digo, wow, ¿no? Como de cambio de este sentimiento de enojo hacia el escritor, hacia el autor, y de repente me estaba enojando por algo que estaba entendiendo mal, que tiene toda la razón, porque muchos de ellos me decían, ¿no? Y también, sobre todo me parece importante porque en Twitter pues una chica que es activista, feminista, y fue la que también empezó a viralizar esta red social con total aprobación de esto, leyó completamente el texto y hasta me defendió, ¿no? Entonces creo yo que tuvo un buen impacto en todos los sectores, ¿no? Tanto en el sector, quienes estamos en el ámbito universitario, quienes están en diferentes sectores del país. No me gustaría hablar de cada uno de ellos, pero sí creo que hasta adolescentes de pronto me llegaban a escribir, profesores, obviamente familiares, alumnos de todo tipo, ¿no? Creo yo que fue un mensaje que no fue exclusivamente dirigido hacia alguien, y sin querer creo que cualquiera puede, y tuvo un alcance para cualquier tipo de persona, ¿no? Afortunado. Es un texto completo. Sí, afortunado al final del día, y le decía, si me permite, la frase que creo yo resume el pensamiento del mensaje: quiero que nadie se olvide del día que por ser mujer las alumnas no llegaron a sus actividades diarias. Claro. Ahí es donde de golpe uno agarra la onda y dices, ese es un buen mensaje, un mensaje de impacto, que como decimos en el periodismo, tiene su gancho. O sea, usted sería un muy buen redactor de noticias, profesor, porque así es la redacción de las noticias: el gancho inicial, y va uno de lo más importante a lo menos importante en la pirámide invertida, que dice uno, el gancho inicial, jalas la atención y se concentra. Obviamente las personas tenemos siempre la obligación de escuchar el mensaje completo, reflexionarlo, analizarlo, y entonces, bueno, opinar si nos gusta o no antes. Pues gracias, profesor, un mexicano pensante, un mexicano que estimula también el pensamiento y la buena discusión, y qué bueno que al final del día el mensaje haya llegado a donde tenía que llegar de la manera más positiva. Felicidades, profesor, por esto, y muchísimas gracias por esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes por haberme escrito, y bueno, sigamos pues leyendo, sigamos reflexionando sobre esto. Todavía sigue dando de qué hablar. Hay que leer, decían por ahí, de la situación del país. Muchas gracias. Gracias, profesor Ilialdo. Por cierto, profesor en psicología. Yo dije, no, pues es un profesor de literatura, pero psicólogo clínico. Psicología. Entonces, excelente. Pues, ahí se ve su profesión también. Mis clases, ¿no? Ahí se ve también la profesión que usted estudió. Gracias, profesor. Un abrazo. Excelente fin de semana. Estamos en contacto. Felicidades. Que tenga un excelente